Hola a todos, mi nombre es John Ardila y seré su docente en métodos de optimización para ciencia de datos. Bienvenidos a la unidad 3, tema 2, en lo cual hablaremos acerca de los problemas de optimización no lineal restringida para la toma de decisiones basada en datos. Una excelente pregunta es: ¿en qué escenarios nos podremos enfrentar a un problema de optimización no lineal? En esas imágenes podemos ver cómo esas curvas de la derecha en color naranja corresponden a funciones no lineales, funciones del estilo parábola, una función x al cuadrado, funciones tipo x a la 3, funciones senoidales, entre otras. Eso desde el punto de vista matemático, pero en ambientes ya reales, por ejemplo, si queremos resolver un problema de transporte, y queremos en ese problema de transporte no solo contemplar en una función objetivo el costo de transportar de un punto a otro, sino que queremos incluir también las ganancias operacionales para una empresa de transporte o las utilidades asociadas a la producción, comercialización y transporte de un producto. Debemos ser conscientes que los precios no son constantes. Cambian dependiendo de la época del año, dependiendo de los aumentos del precio de la gasolina, dependiendo de si es un producto de exportación o de importación, ese balance comercial entre la moneda de un país y otro. En esos momentos en que esos costos no son constantes y debemos incluirlos en una función objetivo, nos vamos a enfrentar a esos retos de linealidad, de no linealidad. También cuando deseamos asumir que el costo está asociado a una función exponencial o logarítmica o que tiene cualquier función que sea no lineal, es un momento en el cual ese problema se va a acercar más a la situación real y podemos catalogar ese problema de optimización en ciencia de datos como un problema no lineal. En este slide podemos ver tres ejemplos muy claros. El de la izquierda, donde en el eje X tenemos la demanda y en el eje Y tenemos el precio, vemos que hay una función que es decreciente. Eso pasa en muchos momentos en los que queremos ajustar los costos, ya sea en una restricción o los costos asociados a una función objetivo de un problema no lineal. Y no lineal es porque esa gráfica nos presenta una función no lineal y es el tipo de gráfica que estamos acostumbrados a ver cuando queremos analizar la elasticidad de precios y somos conscientes que a medida que aumenta la demanda o que aumenta la disponibilidad de un artículo o de un producto en el mercado, sus precios tienden a disminuir. O cuando las empresas también desean sacar algunas promociones en el cual a mayor cantidad de productos disminuye los precios. Y esa disminución no es una disminución lineal. En la gráfica de la derecha podemos ver que en el eje X aparece la cantidad y en el eje Y aparecen las ganancias. Y ahí vemos otra función no lineal que es un ejemplo típico asociado a costos marginales, donde esos costos marginales pueden disminuir cuando aumentan los niveles de producción. Es decir, si produzco a grandes cantidades o hago una producción en masa, pues esos costos se van a reducir de manera marginal. También tenemos un último escenario que está asociado a los costos de transporte cuando yo soy consciente, de acuerdo a cómo pasa en situaciones reales, que los costos van a depender de muchos factores, de si el transporte lo hago por un furgón, por una mula o por una mula extradimensionada, o si estoy trabajando la tabla de fletes de transportes asociados a cualquier país. Debo ser consciente que los costos de transporte varían dependiendo tanto de las toneladas como de los recorridos específicos o de las ciudades. En este slide podemos observar cómo se comporta un problema de optimización no lineal. Tenemos una función objetivo, 3x1 más x
más 5x2, sujeta a unas restricciones que x1 es menor o igual a 4, que 9x1 al cuadrado más 5x2 al cuadrado es menor o igual a 16, a 216, y las restricciones de no negatividad. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo la función objetivo de maximizar va a estar acotada por esa restricción no lineal, donde la solución óptima puede estar dada en el valor de x igual a 0, x1 igual a 0, o de x1 igual a 4, o en cualquier conjunto de puntos entre x1, 0 y x1, 4. Al final, la solución óptima de este ejercicio es el punto 2, 6. Y la función óptima, al reemplazar estos dos valores en la función objetivo, nos da un valor máximo de 36. Importante es ver cómo en este tipo de gráficas empezamos a ver cómo funciona un problema no lineal restringido, en este caso por una función no lineal. Vemos tres gráficas en este slide donde queremos analizar un poco de cuáles serían los comportamientos y los nombres que debería recibir cada una de las funciones objetivos que se quieren representar en estas gráficas. Si miramos la gráfica de la izquierda, aparecen unas ondulaciones con unos picos específicos. De esa gráfica podríamos decir que esa función objetivo tiene varios máximos locales. Uno en el punto x igual a 0, donde hay un punto superior en la función f de x. Vuelve a tener otro punto máximo local cuando x vale 2, y vuelve a tener otro cuando x toma el valor de 4. Podríamos de manera gráfica pasar líneas horizontales que van aumentando en esa función objetivo y llegar a una conclusión de que el máximo global de esa función objetivo es el valor x igual a 4. De manera muy similar, podemos ver que aparentemente hay tres mínimos locales. Uno cuando x toma el valor de 1, el siguiente cuando toma el valor de 3 y el siguiente cuando toma el valor de 5. ¿Por qué digo la palabra aparente? Porque no estamos seguros si en x3 tenemos una discontinuidad, pero si suponemos que en x3 podemos obtener las derivadas y sacar un valor mínimo local, ese sería también un punto a considerar. El valor mínimo global de esa función objetivo sería el valor de x igual a 5. A la derecha vemos una función cóncava. Cóncava porque se hace una curvatura donde la región factible aparentemente puede estar hacia abajo. Las funciones cóncavas también se llaman cóncavas hacia abajo. Y la última gráfica, que está en la parte inferior derecha, es una función convexa. Las parábolas funcionan perfectamente como una función convexa, toda variable del tipo x al cuadrado. Y esas funciones convexas a veces también suelen llamarse cóncavas hacia arriba. Aquí queremos caer en cuenta entre los diferentes tipos de problemas no lineales que podemos tener. Uno es la optimización no lineal y no restringida, que se genera solo con una función objetivo no lineal, en donde la función se puede calcular solo con las derivadas parciales igualando a 0. También podemos tener un tipo de optimización no lineal restringida linealmente. Se caracteriza por restricciones que se ajustan por completo a la programación lineal, de manera que todas las funciones de las restricciones sí son lineales, pero la única que no es lineal es la función objetivo. Y por último, tendríamos una optimización no lineal restringida con ecuaciones no lineales, que podemos ver en esta formulación de maximizar 3x1 más 5x2, donde vemos que la segunda restricción es no lineal. No son los únicos tres tipos de optimizaciones no lineales que existen, pero definitivamente son los más comunes y los que abordaremos en este curso.
Y la mejor manera de aterrizar estos conceptos es viendo un ejemplo completo. Este ejemplo es una extensión del modelo de transporte en donde en la función objetivo estamos dejando de contemplar linealidad. Es decir, la función objetivo va a ser una función no lineal que de hecho está determinada como f de x, que es igual a 1520 logaritmo de z, en donde esa función objetivo que acabé de nombrar corresponde al costo tanto de instalar como de su capacidad de producción de una planta, en un problema en donde quiero decidir qué plantas de producción abrir para tener un grupo específico de clientes. Vemos que hay una región 1 hacia la izquierda y una región 2 hacia la derecha de ese gráfico, en donde los triángulos corresponden a las posibles ubicaciones de las plantas de producción que yo puedo localizar y los circulitos corresponden a los posibles clientes. En la región de la izquierda podemos ver que hay un triángulo con el número 1, otro con el número 2 y otro con el número 3, es decir, tres posibles localizaciones de plantas. Y en la región número 2 tengo las posibles plantas 4, 5 y 6 para atender a todos los clientes. No es obligatorio que un cliente sea atendido por la región a la que pertenece. Este es el escenario y se pueden compartir diferentes clientes de cada una de las regiones con su nivel de fabricación de plantas. En un problema totalmente real, nosotros deberíamos situar las plantas de producción ya sea por coordenadas geográficas o mejor aún por direcciones. En algunos países de Latinoamérica y en Norteamérica esas direcciones están dadas por calle y carrera y nosotros podríamos dar una dirección del tipo esa ubicación de planta está ubicada en la 611 Avenue Southeast. En este caso, para entender este ejercicio académico, se ha decidido ubicar de acuerdo a un plano cartesiano cada una de las plantas de producción y los clientes. Por ejemplo, en el triángulo número 1 podemos ver que aparece entre paréntesis un número 1,38. Eso corresponde a que en el eje X está ubicado dentro de un mapa en el kilómetro número 1, en el eje X1, es decir, hacia el este o en la barra horizontal, y en el kilómetro número 38, que es el que corresponde al eje. Y aquí encontramos gran parte de la formulación completa en lenguaje Python. Ustedes pueden copiar este texto y pegarlo perfectamente en Google Colab o en Jupyter Lab. Y podemos ver que en definición, en la parte izquierda estoy definiendo un F como las posibles plantas, que son 6 plantas de producción, con la variable PF, un vector renglón con la información de la localización exacta, es decir, las coordenadas de esas 6 plantas, el C minúscula, que es un vector que hace referencia a la capacidad de producción de las plantas,
y el C mayúscula, que hace referencia a los números de los clientes. La localización asociada al cliente número 1, 2, 3, 10. Aquí en C mayúscula estamos solo enumerando los 10 clientes para después pasar a un vector renglón PC en minúscula que tiene la localización exacta de esos clientes, muy similar a lo que se hizo con PF, que es la localización de las plantas. Por último, el último parámetro que tenemos es la demanda y se hace un vector donde está la información de demanda de los 10 clientes. Ahí terminó la definición de parámetros. Ahora sí vamos a empezar a definir esa distancia con esa función que estamos teniendo ahí asociada a la distancia que hay entre cada uno de los clientes y la planta de producción, y después empezamos a definir el modelo. Todo lo que ustedes ven en la formulación corresponde a esa definición del modelo, donde quisiera que nos enfocáramos en ese último o última parte del código que aparece en la parte inferior derecha, que nos dice for f en F mayúscula, para todo F minúscula en F mayúscula. Y miren que ahí aparece que tenemos una función no lineal donde dice Vn minúscula que está asociada a una función logarítmica. Aquí es donde estamos teniendo en cuenta ese logaritmo que decíamos que estaba multiplicado por 1520 y que es lo que hace que todo este problema se convierta en un problema no lineal. En este slide está la última parte de la formulación, que son esos pequeños renglones asociadas por el for y en la función objetivo que busca minimizar. Y por último tenemos la impresión de los resultados. Este modelo tiene absolutamente toda la solución, lo único que no estamos mostrando es cómo se imprimieron los resultados, que realmente es tan sencillo como aplicar la función print y llamando cada una de las funciones que quiero presentar o los resultados que quiero presentar. La solución final aparece en ese cuadrito en azul, donde encontramos que la solución óptima representa unos costos de $99,733, que la cantidad a producir por cada planta es 0, la segunda es 1932, la tercera es 0. En otras palabras, las únicas dos plantas que se van a abrir son la planta número 2 y la planta número 4. Las otras plantas no se sugieren abrir de acuerdo a la solución óptima del modelo. Los costos de transporte asociados a cada una de las plantas, mire que pasa lo mismo, nos representan unos costos únicamente para la planta 2 y otro para la planta número 4, porque las demás plantas en esta función objetivo sujeto a las restricciones de producción y demanda nos dicen que no es conveniente abrir esas otras plantas, por lo tanto no tendría costo de transporte. Y para finalizar, la mayor conclusión que podríamos tener es que cuando deseamos incluir todas las variables o todas las condiciones de un problema real, es común que nos enfrentemos a problemas no lineales. Esto sucede cuando, por ejemplo, en la función de costos queremos incluir la elasticidad del precio de demanda o los costos marginales de producción o las condiciones normal de una logística variable en entrega de productos o de transporte. Por último, los problemas de optimización no lineal aumentan un poquito su nivel de complejidad matemática, donde a veces es difícil encontrar la solución solo con problemas o con métodos de solución como el método gráfico, y muchas veces hay que acudir a software un poquito más robustos para su solución. Afortunadamente hoy contamos con el lenguaje de programación de Python, que a diferencia de muchos lenguajes de programación en el pasado, Python viene con muchas librerías muy completas que nos ayudan a resolver problemas no lineales de una manera fácil y sencilla.